Ya estoy rota, susurró. La chica alienígena rió con amargura. El humano tiró de la tela y se sorprendió. El puesto de avanzada había permanecido en silencio durante tanto tiempo que Ron Solen casi se había convencido de que lo prefería así. El silencio significaba que no había órdenes, ni disparos, ni gritos en sus comunicadores, solo el zumbido seco de los reactores enterrados bajo la albahaca, el gemido ocasional de los puntales de acero moviéndose en el frío alienígena y el eco de sus propias botas contra las pasarelas. La galaxia se había reducido a cenizas tras las guerras fronterizas. Colonias destruidas, flotas dispersas, y hombres como él, hombres que habían luchado demasiado tiempo, abandonados a su suerte en puestos que nadie más quería. A Ryan no le importaba. Le había dado a la Tierra 30 años de su vida. Había visto a demasiados camaradas plegados en tumbas que ni siquiera estaban en sus propios mundos. El silencio era más seguro. El silencio no sangraba. Por eso, cuando la vio tropezando por la árida línea de crestas al anochecer, creyó estar alucinando. Los hijos gemelos acababan de desaparecer tras los picos escarpados, dejando el valle teñido de una luz roja de fuego. Los escáneres del puesto de avanzada no habían detectado ninguna aproximación, ninguna señal de comunicación, ninguna nave rompiendo la órbita. Sin embargo, allí estaba ella, una figura solitaria moviéndose de forma irregular sobre las rocas, envuelta en una tela rasgada que se agitaba con el viento. Sus pasos vacilaban, sus piernas temblaban como si cada metro fuera el último que pudiera caminar. Debería haber sido solo una sombra contra el horizonte rojo sangre. Pero entonces la oyó, una risa. No alegre, ni salvaje, sino rota. El tipo de sonido que hace una garganta humana cuando todo por dentro ya se ha quebrado. El sonido lo golpeó más fuerte que cualquier proyectil de campo de batalla. Ryan parpadeó, se frotó los ojos, maldijo en voz baja. No era real, solo el silencio jugándole una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, estaba más cerca y no era humana. La máscara captó su atención primero. Aleación ennegrecida, medio descascarada, aferrada a su rostro como soldada allí. Una extraña luz violeta se filtraba por las grietas de sus bordes, pulsando débilmente con cada respiración entrecortada que tomaba. Su cabello, oscuros mechones enredados con hilos plateados, ondeaba al viento, dejando la piel a medio ocultar, marcada por moretones y extrañas cicatrices. Se aferraba a un sucio trozo de tela alrededor del cuerpo como si fuera lo último que la atara a la existencia. Sus pies descalzos dejaban tenues manchas de sangre en las rocas. La mano de Ryan se dirigió instintivamente al arma enfundada en su muslo. Pero incluso antes de que sus dedos rozaran el acero, algo en su interior rechazó la idea. Quienquiera que fuese, no estaba allí para luchar. Apenas estaba allí. La risa volvió a sonar. Más suave, más aguda. Susurró algo a través de la estática del viento. Ryan captó fragmentos al acercarse. Artículos usados. Nada queda. No me protejas. Sus rodillas se doblaron. Ryan maldijo. Y. Se movió. Años de soldado pusieron su cuerpo en movimiento antes de que su mente lo captara. Corrió el último tramo, sus botas crujiendo sobre la piedra, sus brazos extendidos mientras ella se desplomaba. Era ligera, demasiado ligera, solo piel, hueso y el leve temblor de la vida aún aferrado a sus venas. Su máscara presionaba fríamente contra su pectoral mientras la levantaba. Por un momento, pensó que sus ojos podrían brillar de miedo o ira. Pero cuando se encontraron con los suyos, no suplicaban. No estaban enojados. Estaban vacíos. Ryan había visto ojos así antes en los campos de Orales Prime, donde los prisioneros habían salido de tormentas de fuego químico, vivos, pero vacíos. El tipo de vacío que decía que el cuerpo caminaba, pero el alma ya se había esfumado. Susurró sin querer, con la voz áspera en el aire del desierto. Hoy no. No te estás muriendo. Aquí afuera. Sus dedos se crisparon contra él,
aferrándose a la tela hecha jirones como si importara más que su propio latido. Y entonces, más suave que una brasa moribunda. Soy un producto usado. Ryan dejó de respirar. Por primera vez en años, le fallaron las palabras. La cargó de vuelta a través de la cresta, pasando las silenciosas torres de comunicación y el asta de bandera chamuscada que no había ondeado una bandera en una década. El puesto de avanzada había sido construido como una estación de investigación antes de la guerra, pero ahora era poco más que huesos de acero cosidos al acantilado. Las puertas automáticas crujieron cuando las forzó con el hombro. Dentro, el aire viciado olía a ozono y óxido. Las luces del techo parpadearon a regañadientes al encenderse cuando los sensores detectaron sus débiles signos vitales. La sentó en la litera de repuesto, una de las 3 únicas. Ella no se resistió, ni siquiera pareció notarlo. Su cuerpo yacía allí, temblando levemente, como si resonara batallas que él no podía ver. Durante un largo instante, Ryan simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Había pasado años solo con máquinas, con el silencio, con nada más que sus propios fantasmas. Y ahora, desde la oscuridad infinita, una extraña se había colado en su mundo. Una mujer enmascarada y rota que susurraba que no era nada, pero que respiraba y que eso bastaba. Él fue a buscar agua y la puso a su lado. No hubo respuesta. Calentó un guiso de raciones y lo dejó cerca. Ella no lo tocó. Cuando intentó convencerla de que bebiera, se estremeció tan violentamente que por un momento pensó que se haría añicos. Así que se detuvo. En cambio, hizo lo que los viejos soldados mejor sabían hacer. Se mantuvo firme. Limpió las heridas de sus brazos con manos ásperas pero cuidadosas. Colocó una manta térmica doblada al borde de la litera. Incluso dejó una de sus viejas chaquetas sobre la silla, de esas desgastadas por el sudor y el sol, con un ligero olor a acero y fuego. No volvió a hablar. Todavía no. Las palabras eran frágiles, y esta desconocida parecía de cristal. Pasaron 3 ciclos. No se había movido más allá de cambiar de postura, no había hablado más allá de los fragmentos que había jadeado en el polvo. Pero al 4.º día, Ryan entró en la habitación y se quedó paralizada. Llevaba su chaqueta. Le colgaba suelta, las mangas le envolvían las manos. Pero ella la había elegido no quedarse enterrada en ese trapo sucio en el que había llegado. Sus dedos temblorosos se aferraron al cuello como si le ofreciera una protección que él no podía ver. Y cuando finalmente se llevó un cuadrado de ración a los labios, masticando lentamente como si cada bocado fuera una guerra, el sonido provocó un profundo dolor en el pecho de Ryan. Rompió el silencio con un susurro. Su voz era áspera, como metal desgarrado. Serena. Ryan parpadeó. ¿Qué? Sus ojos, todavía huecos, pero no del todo, se dirigieron hacia él. Mi nombre se tragó. Serena. No mucho, solo un nombre. Pero en esa habitación silenciosa, fue el primer rayo de luz que atravesó la oscuridad. Ryan asintió lentamente. Soy Ryan. Apartó la mirada de nuevo, pero sus labios se movieron débilmente, como si memorizara las sílabas. Los días se alargaron. El puesto de avanzada seguía tan solitario como siempre. Los escáneres no informaban más que meteoritos a la deriva en la interminable estática del vacío. Ryan seguía con sus rutinas. Revisaba los reactores, reforzaba los escudos, mantenía las armas que no se habían disparado en años. Pero ahora, cada vez que regresaba a los camarotes, sentía que lo observaban. Ya no eran ojos vacíos, sino ojos observadores. Observó cómo soldaba las fracturas del mamparo, cómo removía el guiso cada noche, cómo se arrodillaba para ajustar las resistencias de calefacción bajo el suelo. Memorizaba como si intentara recordar cómo sería vivir sin cadenas. A veces, la sorprendía fijándose en él un instante más que antes. Y una vez, solo una vez, oyó un sonido escapar de sus labios. Una risa suave, irregular, pero diferente a la primera que había oído al anochecer. Esta no sonaba rota. Sonaba insegura,
casi viva. Ryan no hizo ningún comentario. Simplemente la dejó existir, frágil como el cristal. La pieza no duró. Era el ciclo final cuando sonaron las alarmas del puesto de avanzada. Tonos tenues y entrecortados que no habían sonado en años. Movimiento en el perímetro. A Ryan se le heló la sangre mientras corría hacia la consola. El escáner mostraba 3 formas de vida que se acercaban desde el valle, humanoides, armadas. Miró la puerta de la habitación. Serena ya estaba incorporada, temblando, con los ojos abiertos de terror. No la había visto en días. No preguntó. No hizo falta. Su susurro atravesó las paredes de acero. Me encontraron. Las sirenas de alarma se desvanecieron en un zumbido sordo. Y por primera vez en años, el pulso de Ryan latía más fuerte que el reactor bajo sus botas. 3 señales de vida, humanoides, moviéndose con la precisión de soldados entrenados. La pantalla mostró un contorno granulado, la armadura brillando tenuemente contra el paisaje lunar, las armas sujetas a sus muslos. No eran viajeros a la deriva ni carroñeros. Venían a por algo. Venían a por ella. La mano de Ryan se cerró sobre el rifle de plasma montado junto a la puerta. El metal estaba frío, zumbando débilmente con la carga almacenada. Sus instintos lo impulsaron a moverse, comprobando el paquete de carga, calibrando la mira, recorriendo los ángulos de cobertura a lo largo de la cresta exterior. Detrás de él, un sonido muy suave se agitó. Serena. Estaba de pie en la puerta de la habitación con literas, con la chaqueta de Elaún sobre su pequeño cuerpo, los ojos abiertos de par en par por el terror. Apenas movió los labios, pero las palabras la hirieron como cuchillas. Me encontraron. Le temblaron las rodillas. Ryan cruzó la habitación en 3 pasos, sujetándola por los hombros antes de que se desplomara. ¿Quién? Preguntó. Su voz era tranquila, más tranquila que su corazón, pero firme, como debía ser la voz de un comandante. Su respiración se estremeció. Los cazadores. Siempre me encuentran. No importa a dónde corra. Ryan frunció el ceño, escrutándola. ¿Cazadores? Esclavistas. Su mirada se fijó en él. Hueca pero feroz. No esclavistas, sino hacedores. Ryan se quedó paralizado. Las palabras lo impactaron como una mina al estallar. Lo había oído antes, susurrado en informes clasificados durante los últimos años de las guerras fronterizas. Los hacedores no eran esclavistas. No en el sentido tradicional. Eran arquitectos de la carne, bioingenieros que habían transformado especies en armas, convirtiendo linajes en herramientas. ¿Qué quieren de ti? Sus manos temblaban, aferrándose a los bordes de su chaqueta. Durante un largo instante, no pudo responder. Entonces, con una voz que sonaba como vidrio roto, me construyeron. Los cazadores aparecieron en la Argeline al anochecer. 3 figuras, con armadura de acero ennegrecido y vetas de luz roja que la atravesaban. El líder llevaba un casco, con forma de cráneo de depredador, una tenue H. Una nube de distorsión térmica lo rodeaba. Los demás se desplegaron, con los rifles bajos, escudriñando el puesto de avanzada. Ryan arrastró a Serena hacia el interior del pasillo, pidiéndole silencio. Su aliento se empañó en el aire gélido. Escucha, susurró. Los conoces. Sabes lo que harán. Necesito saberlo todo ahora mismo. Las manos de Serena se apretaron contra la pared como si se mantuviera erguida. Su voz era monótona, como si repitiera una historia que ya se había visto obligada a contar. Nací en la casa de Bayrok. Dijeron que estaba bendecida. Pero no nací. Fui diseñada. Mi ADN tragó saliva, temblando. Lleva una resonancia, una señal. Los humanos expuestos a él cambian. Sus instintos se distorsionan. Se sienten obligados. ¿Cómo? Preguntó Ran, aunque una parte de él ya lo adivinaba, con los ojos cerrados. Para protegerme,
para luchar por mí, para matar por mí hasta que no quede nada de ellos excepto cadenas alrededor de mis muñecas. Las palabras resonaron en Ri como hielo. Había oído rumores de armas de obsesión fallidas que los creadores habían probado. Sistemas de control basados en feromonas destinados a convertir a los soldados en fanáticos. Nunca creyó que los experimentos hubieran sobrevivido. Hasta ahora. Esos hombres de afuera, dijo Ryan lentamente, no están aquí para capturarte. Están aquí para reclamar su arma. La risa de Serena se quebró con amargura, un fantasma del sonido que había oído por primera vez en la cresta. Te lo dije, cosas usadas rotas. Me arrastrarán de vuelta, me desnudarán, me conectarán a la cadena de mando de un nuevo señor de la guerra hasta que me agote, hasta que no quede nada. Ryan apretó los dientes. Su rifle se sentía más pesado. Después de la guerra, había jurado no volver a luchar por la bandera de nadie. Pero la idea de verla arrastrada de vuelta, convertida en la marioneta de alguien, le oprimió el pecho con una furia que no había sentido en años. No mientras yo esté aquí, dijo. Ella abrió los ojos de golpe, escrutando su rostro, temblando de incredulidad. No lo entiendes. Si te quedas cerca de mí, quizá, interrumpió Ryan. Pero no necesito químicos ni genes para decidir a quién protegeré. Esa es mi decisión, no la de ellos, ni la tuya. Por primera vez, sus labios se separaron, no con amargura, sino con algo frágil, un destello de esperanza. Los cazadores se acercaron. La voz de su líder resonó a través de un amplificador tranquilo, áspera y metálica. Devuelve el activo. Hazte a un lado, humano. Esta no es tu lucha. Ran subió al porche del puesto de avanzada. El rifle apoyado en su hombro. Su voz era firme. Ella no es un activo, y no es tuya. El cazador rió. Un sonido áspero y cruel. ¿Crees que tu especie inventó la rebeldía? La construimos con código humano, defectos humanos. No es más que una correa. Y pronto tú también la llevarás. El mercenario levantó su arma. Ryan no esperó. Disparó. El rayo de plasma atravesó el aire del atardecer, impactando en el hombro del cazador. La armadura siseó y chispeó. Otros devolvieron el fuego al instante, quemando las paredes del puesto de avanzada con ardientes vetas azules. Ryan se agachó, rodó tras la barricada que había soldado meses atrás y volvió a disparar. El retroceso vibró en sus brazos. En su interior, Serena apretó la espalda contra la pared, temblando. Quería gritar, decirle que parara, advertirle que incluso ahora su furia protectora formaba parte de la cadena que llevaba en la sangre. Pero cuando lo vio luchar, cuando vio a un hombre humano interponiéndose entre ella y la crueldad de la galaxia, algo en su interior se quebró, y no pudo detenerlo. El tiroteo se prolongó hasta la noche. Ryan se movía como un soldado que nunca había abandonado el campo de batalla. Cada virote que disparaba era preciso, cada recarga suave, cada cambio de cobertura instintivo. Pero aún así, solo era un hombre contra tres. Los cazadores se acercaron. Uno lanzó una carga cegadora que detonó contra la barricada, rociando gas fundido. Fragmentos. Ryan gruñó, agachándose, su arma pitó, la carga baja. Echó un vistazo al interior. Serena estaba agachada junto a la puerta de la habitación con literas, con los ojos abiertos y las lágrimas corriendo por la máscara. Ryan apretó la mandíbula. Quédate a cubierto. Su voz tembló. Morirás. Le dedicó una sonrisa amarga. No sería la primera vez que se suponía que lo haría. Y entonces saltó la barricada, con el rifle de plasma rugiendo en sus manos. El cazador líder gruñó, dando un paso adelante para recibirlo. Por un momento, los dos se miraron a los ojos, el resplandor del casco contra el veterano con cicatrices. El reconocimiento surgió. Ryan Soulen. La voz era inconfundible incluso bajo la distorsión. Ryan se puso rígido. Beric. El cazador se arrancó el casco,
revelando un rostro que Ryan no había visto en una década. Un rostro que una vez había reído a su lado bajo las lunas destrozadas de Azeron. Un camarada, un hermano de armas. Ahora retorcido. Por implantes cibernéticos, la mitad de su carne. Reemplazada por acero. Deberías haber muerto con los demás, gruñó Beric. En cambio, te escondes en el trozo de roca, jugando al exilio, siempre blando, siempre débil. Ryan apretó el rifle con más fuerza. La traición hirió más profundamente que cualquier herida. Trabajas para ellos. La mandíbula metálica de Beric se tensó. Yo sirvo a la fuerza. Tú sirves a los fantasmas. Levantó su arma. Entrégala. Nunca fue tuya. La V de Ryan. La voz era baja. Acero bajo ella. Ella no pertenece a nadie. Y entonces el campo de batalla se iluminó con fuego. El choque se prolongó hasta que el horizonte se tiñó de plata con el amanecer. Para cuando los cazadores se retiraron, Beric arrastrando su armadura quemada de vuelta al valle, Ryan estaba desplomado contra la barricada, con el pecho agitado y el rifle vaciado hasta la última celda. El puesto de avanzada ardía, las paredes ennegrecidas, las consolas chispeando. Pero Serena estaba viva. Se arrastró a su lado, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Sus manos se cernieron sobre sus heridas, desesperada, pero con miedo de tocar. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué luchar por mí? Caerás en la misma locura que me inculcaron. Te romperás como los demás. La mirada de Ryan se encontró con la de ella, firme a pesar de la sangre en su labio. Porque soy humana, y los humanos no necesitan cadenas para elegir por quién sangrarán. Por un instante, el puesto de avanzada quedó en silencio, salvo por el crepitar de las hogueras moribundas. Serena lo miró fijamente, con los ojos hundidos llenos. No de amargura, ni de desesperación, sino de algo más. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Una chispa. El eco de cadenas que empezaban a romperse. El amanecer tras la batalla se desvanecía pálido sobre los escarpados acantilados. Y por primera vez en años, Ryan Solen sintió el peso del silencio como un enemigo. El puesto de avanzada estaba desfigurado. Marcas de quemaduras bordeaban las barricadas. La torre oeste se hundía con el humo que aún salía del acero retorcido. Y el olor a ozono quemado impregnaba los pasillos. Le dolía el cuerpo, con las costillas magulladas por la metralla, pero se obligó a levantarse de todos modos. Los soldados no descansaban solo porque saliera el sol. Dentro, Serena estaba acurrucada en la habitación con literas, con la chaqueta de él ceñida a los hombros. Su máscara, aún pegada a su rostro, emitía una tenue luz a través de sus fracturas. Ella lo observó mientras se tambaleaba de vuelta, con los ojos abiertos por el miedo y algo más, una silenciosa y tácita gratitud. «Deberías dormir», susurró. Ryan negó con la cabeza, apoyando su rifle vaciado contra la pared. «Volverán. Hombres como Beric no dejan deudas sin pagar». Sus labios se tensaron al oír el nombre. «Lo conociste una vez», dijo Ran, sentándose en la silla frente a ella. «Luchamos juntos, confiamos el uno en el otro». Apretó la mandíbula. «Ahora te persigue como si fueras una propiedad». Serena bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. «Eso es todo lo que siempre he sido. Una propiedad». Las palabras lo atravesaron con más fuerza que el fuego de plasma. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, obligándola a mirarlo. «Aquí no. Mientras yo respire. No». Por un instante, el silencio se prolongó. Entonces la voz de Serena se quebró, suave y entrecortada. «¿No lo ves? Cada vez que alzas ese rifle, cada vez que te paras frente a mí, no es solo una decisión. Mi sangre te obliga a hacerlo. Los creadores me transformaron en una señal. No me estás protegiendo, Ryan. Estás esclavizado. Igual que los demás». Ryan entrecerró los ojos.
No se movió. No parpadeó. ¿Crees que lucho por alguna resonancia química? ¿Por cadenas grabadas en tus venas? Los ojos de Serena brillaron, su respiración superficial. Asintió apenas. Ryan exhaló lentamente. El sonido áspero en el silencio. Luego se inclinó más cerca, su voz baja, firme, inquebrantable. Escúchame. He seguido órdenes toda mi vida. Banderas, generales, gobiernos. Si tu sangre fuera una cadena, sentiría la atracción. Sé lo que se siente la compulsión. Pero esto, señaló entre ellos. Esto soy yo eligiendo. No porque tenga que hacerlo, porque quiero hacerlo. Serena se congeló. El peso de sus palabras presionaba cada cicatriz grabada en su memoria. Durante años, hombres habían luchado y sangrado por ella porque no tenían otra opción. Pero este hombre, este soldado cansado y destrozado, la miró a los ojos y desafió la ciencia misma que la creó. Le dolía la garganta al susurrar. ¿Por qué? La mirada de Ryan se suavizó apenas. Porque no dejaré que la galaxia decida quién eres. Entreabrió los labios, un temblor la recorrió. Quiso responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, sus dedos se apretaron alrededor de la tela de su chaqueta como si lo sujetaran a través de ella. Los días siguientes fueron inquietos. El sistema de comunicaciones del puesto de avanzada permaneció en silencio, sin señal que llegara más allá de las crestas fracturadas. Ryan reparó los daños que pudo, reforzando barricadas, colocando nuevas trampas a lo largo del sendero del valle. Serena lo seguía a veces, observando cómo soldaba placas o transportaba cajas de suministros. Pero cada vez que el viento traía ecos lejanos, sonidos fantasmales de jinetes o barcos, su cuerpo se tensaba, temblando de miedo. Ryan lo notó. Siempre lo notaba. Una noche, al regresar del perímetro, la encontró fuera de la habitación con literas, de pie en el estrecho pasillo. Esta vez no temblaba. En cambio, miraba su reflejo en el panel de acero pulido, con los dedos sobre la máscara. Ryan se detuvo, en silencio, observando. Su voz era un susurro. «¿Quieres saber qué hay debajo, verdad?» Ryan parpadeó, sorprendido. «No importa». Se giró, entrecerrando los ojos levemente. «Mientes». Sus labios se estiraron en una leve sonrisa. «Tal vez, pero solo porque no es mi elección. Me lo mostrarás cuando decidas que debo verlo. No antes». Y recogiendo la munición que pudo de los cadáveres que habían quedado atrás. Serena permaneció cerca de él, moviéndose como una sombra, su máscara parpadeando débilmente en la penumbra. Nunca decía mucho, pero él sentía su mirada siempre fija en él, observando cómo sus manos se estabilizaban, cómo su respiración se mantenía constante, como nunca la miraba con aire de dueño. A la tercera mañana, el horizonte sangraba polvo antes de que saliera el sol. Ryan se puso rígido en la plataforma de observación. Jinetes, no 3, ni 10, docenas. Formas metálicas cortaban el valle como sombras de guerra. A la cabeza, Beric, con su armadura remendada, su cibernética brillando con más intensidad que antes. Y detrás de él, una figura más corpulenta, más alta, más ancha, llevándose consigo el peso del mando. Serena se quedó sin aliento tras él. Su voz se quebró en el silencio. Calvan se giró. ¿Quién? Le temblaban las manos mientras se aferraba a la barandilla. El creador principal del Señor de la Guerra. ¿Él es quién? Su voz se quebró. ¿Quién me diseñó? A Ryan se le encogió el estómago. La columna llegó a las barricadas exteriores, con el polvo arremolinándose a su alrededor. Entonces, una voz resonó por el valle. La voz de Calbec, amplificada y fría, cargaba con el peso de un hombre que había pasado su vida destruyendo a otros. Comandante Ryan Solen, su desafío es notable, admirable, inútil. Ryan levantó su rifle, pero no disparó. Había
Aprendido que hombres como Kalbec no malgastaban palabras a menos que pensaran que ya habían ganado. Kalb continuó: albergas propiedad robada, un prototipo cuya existencia nunca fue aprobada. Devuélvela y te perdonaremos la vida. Si te niegas, y serás enterrado bajo la roca a la que te aferras. La voz de Rayyan resonó, dura como el hierro. Ella no es una propiedad. La risa del señor de la guerra fue baja, seca, sin humor. ¿Crees que se trata de sentimientos? ¿Crees que un soldado roto puede desafiar la voluntad del Creador? Hizo un gesto hacia el puesto de avanzada. Entonces te ofreceré una opción. Danos a la chica o danos tu tierra. Ese pozo de energía bajo tus pies, el reactor que te mantiene vivo. Entrégalo y te dejaremos con tu juguete. Los ojos de Serena se abrieron de par en par con horror. Se giró hacia Ryan con voz temblorosa. Drenarán el núcleo. El puesto de avanzada morirá. No te quedará nada. Sin energía, sin comunicaciones, sin protección. Ren no respondió. Apretó la mandíbula mientras sus ojos se fijaban en las figuras de abajo. El pozo de energía no era solo supervivencia. Era su último vínculo con las colonias. El último pedazo de tierra por el que había sangrado. Sin él, este puesto de avanzada, su exilio, su penitencia, su hogar no sería más que frío metal en la oscuridad. Y, sin embargo, allí de pie, sintió la mano de Serena temblar contra su brazo. Se giró. Sus ojos no suplicaban. Estaban desesperados, aterrorizados. Si me llevan de vuelta, susurró, me borrarán. Lo que quede de mí desaparecerá. Era la primera vez que le pedía algo. Ni comida, ni refugio, ni siquiera bondad. Solo vida. Algo dentro de Ryan se quebró. Entonces salió a la terraza, con el rifle bajado, pero no tirado. El viento le tiraba del abrigo, el polvo se arremolinaba alrededor de sus botas. Miró a Kalb sin pestañear. ¿Quieres el pozo? Gruñó. Tómalo. Pero ella se queda. Serena jadeó detrás de él, con la voz entrecortada. Rayyan, no. Pero Kalb solo sonrió, una sonrisa tenue y cruel que nunca llegó a sus ojos. Siempre el tonto de corazón blando. Muy bien, la tierra por el arma. Levantó la mano. Sus soldados desmontaron, sacando pesadas bobinas de sifón de sus mochilas y clavándolas en el suelo. La tierra se estremeció cuando las máquinas rugieron al cobrar vida, extrayendo energía del pozo bajo el puesto de avanzada. La cubierta vibró, las consolas parpadearon, las luces se atenuaron. Rayyan permaneció inmóvil, observando, con el rifle aún a su lado, las manos apretadas con tanta fuerza que sangraban. Cuando terminó, Kalbec le dirigió una última mirada. Mitad lástima, mitad burla. Cambiaste tu alma por la de ella. Ya veremos cuánto dura cualquiera de las dos. Entonces se giró, su columna se retiró a la bruma, arrastrando consigo la energía robada. El silencio posterior fue más denso que cualquier disparo. Rayyan se tambaleó de vuelta al interior. Las paredes crujieron al desvanecerse el zumbido del último reactor. El puesto de avanzada estaba muerto. Serena lo siguió, temblando, con la voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Les diste todo por mí. Ren apoyó el rifle contra la pared, con los hombros hundidos bajo el peso de la pérdida. La miró entonces, realmente miró más allá de la máscara, más allá de las cicatrices, más allá de las armas que ella decía ser. Porque la tierra se puede reconstruir. Los pozos se pueden volver a cavar. Pero una vez que un alma se va, su voz se quebró. No se recupera. Serena contuvo la respiración. Las lágrimas nublaron su visión. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho como si el peso en su interior la aplastara. Nadie la había elegido jamás por encima de nada. Nadie había renunciado al poder, al territorio, al legado solo para que ella pudiera existir. Su voz era un susurro, tembloroso en el aire quieto. Me odiarás por esto. Te arrepentirás.
Cuando llegue el frío, cuando la oscuridad nos alcance, desearás haberles permitido tenerme. Ryan se arrodilló frente a ella, sus manos cicatrizadas extendiéndose. No para reclamar, no para encadenar, sino simplemente para calmar sus temblores. Tal vez, admitió en voz baja. Pero al menos ese arrepentimiento será mío, no de ellos, no tuyo. Mío. Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos, frágiles, pero firmes. Por primera vez desde que había salido a rastras del valle, su toque no era solo desesperado. Estaba vivo. Los días siguientes fueron duros. Con el reactor agotado, la energía disminuyó rápidamente. Las luces fallaron. Los sistemas se apagaron. El puesto de avanzada se volvió más frío. Las sombras se alargaban cada noche. Pero en la oscuridad, algo más creció. Serena comenzó a moverse con más libertad, ayudando en lo que podía. Trajo agua del depósito, apiló paquetes de raciones, incluso intentó reparar circuitos rotos con manos temblorosas. Una vez, cuando Ren la encontró barriendo el polvo del pasillo, ella lo miró, con una pequeña sonrisa insegura. Era la primera vez que la veía sonreír. No dijo nada, pero cuando volvió a su trabajo, sus manos temblaron, no por agotamiento, sino por el calor desconocido que se agitaba en su pecho. Una noche, se sentaron juntos fuera de la cubierta en ruinas, observando las lunas gemelas que se arrastraban por el cielo. Las torres del puesto de avanzada se alzaban como huesos contra el horizonte. El viento traía el olor a polvo y ceniza. Serena se apoyó en la barandilla, con voz suave. Lo perdiste todo. Y aún así te quedas. Aún me proteges. ¿Por qué? La mirada de Ryan permaneció fija en las estrellas. Porque la humanidad no está en la tierra que poseemos ni en las guerras que ganamos. Está en las decisiones que tomamos cuando nadie más lo haría. Se giró hacia él, con los ojos brillantes tras la máscara fracturada. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego susurró, quizás no estoy rota después de todo. Ryan finalmente la miró, con expresión ilegible, pero con voz firme. No lo estás. Su silencio después de eso no fue vacío. Era denso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir en voz alta, pero que ambos sentían. El valle permaneció en silencio el resto de la semana. Demasiado silencioso. Ryan sabía que no duraría. Beric y Calbec le habían quitado sus tierras, su poder, pero no lo que realmente querían. No a Serena. Los creadores volverían, más fuertes. Pero esa noche, de pie en la cubierta, con Serena a su lado y rozando levemente la mano de ella, sintió algo que no había sentido en décadas. Ni victoria, ni paz, ni esperanza. Y lo aterrorizó más que cualquier batalla. El puesto de avanzada se había vuelto más frío con cada noche que pasaba. Sin el calor del reactor, la escarcha se extendía por las paredes y cada aliento flotaba en el aire como humo. Ryan Solen trabajó hasta que le sangraron las manos, instalando calentadores de emergencia, cableando viejas celdas de fusión, tapando agujeros con acero recuperado. Pero sabía que, por mucho que trabajara, el lugar se estaba muriendo. Y, sin embargo, en la quietud de la estación en ruinas, algo más vivía. Serena ya no se escondía en la habitación de literas. Caminaba a su lado, cargando herramientas, sujetando las luces mientras él soldaba, incluso atreviéndose a reír una vez cuando unas chispas saltaron a su cabello. El sonido lo sobresaltó. Ambos, pero no se desvaneció. Ahora se movía de forma diferente, no como un fantasma temeroso de hacerse añicos, sino como alguien que recordaba lo que era vivir. Aún así, la sombra de Calbec persistía. Ryan la sentía en lo más profundo de su pecho. Los creadores no dejarían nada sin terminar. Le habían quitado su tierra, su poder. La próxima vez vendrían por sangre. Esa noche estalló la tormenta. No era viento ni lluvia, sino motores. El zumbido sordo de las naves que descendían hacia el valle.
Los muros del puesto de avanzada vibraron con la fuerza del aterrizaje. Ryan y Serena estaban en la cubierta mientras las sombras se desvanecían en el horizonte. 3 portanaves de ataque, sus agujeros negros con símbolos carmesí. La voz de Varric resonó por el comunicador. Ryan Solen, el juego termina aquí. Entrégala o morirás con ella. Serena se estremeció, su cuerpo tembló, su máscara titiló con una luz violeta. Susurró, no puedes luchar contra todos. Ryan guardó su última célula de plasma, enderezando los hombros. Entonces no luchamos contra todos. Se giró hacia ella con la mirada fija. Luchamos contra los que importan. El creador golpeó con fuerza. Las bahías de tropas se abrieron, arrojando cazadores blindados al valle. Ráfagas de energía quemaron las rocas. Las torretas automáticas explotaron en una lluvia de chispas. El puesto de avanzada se estremeció bajo el asalto. El metal chirrió al ceder soportes centenarios. Ryan se movió como el fuego. El rifle de plasma rugió, las granadas se arquearon sobre las crestas, las trampas detonaron en ráfagas de implosiones gravitatorias. Cada paso estaba calculado, cada muerte era precisa. Pero por cada cazador que caía, 2 más avanzaban. Serena permaneció dentro, agarrando la consola con los nudillos blancos. Pero a medida que la resonancia en su interior se agitaba, presionando contra sus venas, llenando el aire de cadenas invisibles, se dio cuenta de que podía sentirlas. Los cazadores, su hambre, sus órdenes, la compulsión que una vez la había esclavizado. Y sintió Ryan, con su voluntad ardiendo contra él como un muro de hierro. Por primera vez, lo vio con claridad. Él no se resistía a su señal. Lo estaba rompiendo, destrozando cada hilo que los creadores habían tejido en su sangre. Las lágrimas nublaron su visión. Ella presionó sus palmas contra la consola, susurrando, «Entonces déjame romperlas también». La puerta principal se desplomó. Los cazadores irrumpieron. Ryan luchó con todas sus fuerzas. Los rifles silbaron hasta que su celda se secó. Sacó su arma, disparando con el instinto de un soldado. Pero ellos se acercaron más, rodeándolo. Varric avanzó por la recámara, con sus ojos cibernéticos llameando. Su voz era un gruñido. «Morirás aquí, Ryan». Encadenado como todos los demás. Ryan escupió sangre, alzando su arma. Hoy no. Pero antes de que Varric pudiera atacar, el aire tembló. Un pulso recorrió la estación. Una luz violeta se derramó de la máscara de Serena, inundando los pasillos. Los cazadores se tambalearon, sus armas vacilaron, sus ojos vidriosos al ser alcanzados por la resonancia, no como compulsión, sino como algo más. Serena gritó, vertiendo cada fragmento de sí misma en la señal. Durante años, la había esclavizado. Ahora, por primera vez, rompió cadenas en lugar de forjarlas. La resonancia desgarró sus filas, deshaciendo el control del creador. Los cazadores soltaron sus armas, agarrándose la cabeza. Algunos cayeron de rodillas, jadeando, liberados de una programación que ni siquiera sabían que los esclavizaba. Varric se tambaleó, gruñendo, sus implantes cibernéticos parpadearon. No, no, no puedes. Pero la voz de Serena resonó por la cámara, cruda y feroz. No soy tu arma. No soy tu cadena. Se arrancó la máscara de la cara. El metal se hizo añicos contra el suelo, fragmentos violetas esparciéndose como estrellas moribundas. Su rostro estaba magullado, lleno de cicatrices, sus ojos brillaban de dolor y furia. Pero Ryan no vio ningún experimento roto, ninguna maldición, solo a una mujer que finalmente había elegido vivir. Y por primera vez desde que había llegado, no se escondía. Varric gritó, alzando su arma. Pero Ryan fue más rápido. Su último disparo atravesó el aire, impactando el implante expuesto en el pecho de Varric. El mercenario se tambaleó, y chispas brotaron de su armadura antes de desplomarse en el polvo.
El valle quedó en silencio. Los cazadores supervivientes huyeron, con las cadenas destrozadas por la señal de Serenia. Los portanaves de ataque se alzaron, retirándose hacia el cielo negro. La voz de Calbec resonó débilmente por el comunicador, furiosa, venenosa, prometiendo venganza. Pero Ryan sabía que todo había terminado. Por ahora. Cayó de rodillas, con el suelo manchado de sangre y el rifle cayendo de sus manos. Serena corrió hacia él, sujetándolo por los hombros. Le temblaban las manos al presionar sus heridas, mientras las lágrimas corrían por su rostro marcado. «Morirás», susurró. «Después de todo, morirás por mí». Los labios de Ran se curvaron en una leve sonrisa cansada. Su voz era áspera, pero firme. «No, viviré contigo». Se quedó sin aliento, con la frente presionada contra la de él, temblando. Durante un largo instante, permanecieron así, en silencio, sus respiraciones mezclándose en el aire frío. Y en ese silencio, algo se liberó. Las cadenas que había cargado toda su vida, cadenas de sangre, cadenas de culpa, cadenas de vergüenza, se desvanecieron. No porque los creadores la hubieran liberado, sino porque un humano se había negado a verla como algo menos que humana. Los días posteriores fueron tranquilos. El puesto de avanzada estaba casi destruido, su reactor había desaparecido, sus paredes estaban agrietadas. Pero por las mañanas, cuando el sol se alzaba sobre las escarpadas crestas, Ryan encontraba algo que no había sentido en décadas. Paz. Serena se movía por la estación con una nueva ligereza. Barría los suelos, alimentaba a los animales semisalvajes que habían vagado por el valle, incluso rió suavemente una noche cuando Ryan maldijo a un obstinado soplete. El sonido permanecía en el aire, ni amargo, ni hueco, sino vivo. A veces se sentaban juntos afuera a contemplar las estrellas. No hablaron mucho. No lo necesitaban. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era compartido. Ryan aún cargaba con sus cicatrices. Serena aún cargaba con las suyas, pero cuando sus miradas se encontraron, ninguno vio destrozo. Vieron elección. Y tal vez eso era realmente el amor. En el confín de la galaxia, no promesas ni declaraciones, solo dos almas marcadas pero intactas, eligiéndose una y otra vez. En la última noche, mientras las lunas gemelas se alzaban, Serena susurró: «Lo dejaste todo. Tu tierra, tu poder, tu hogar, por mí». Ryan se volvió hacia ella, con la mirada fija. «No, lo dejé por nosotros». Ella lo miró con lágrimas brillantes, y luego se apoyó en su hombro. Por primera vez, se permitió creer que el mañana podría ser más que la supervivencia. Y sobre ellos, las estrellas ardían, infinitas y brillantes, testigos de la simple verdad que la humanidad había tallado en el vacío. Las cadenas se pueden forjar. Las cadenas se pueden romper. Pero la elección perdura. Fin.